bienvenidas y bienvenidos quienes se han incorporado mientras estábamos escuchando la semblanza de la profesora Aide Ochoa. A continuación, dejo la palabra a la profesora Isneira Huerta. Bien, se trataba de hacer un comentario en relación a algunos elementos del conocimiento que vamos a presentar seguidamente, para luego hacer una síntesis. En estas diapositivas que vamos presentando, quisimos recoger solo una pequeña muestra del conocimiento que la profesora Aide Ochoa fue tejiendo en materia de la teoría administrativa. Si nos detenemos acá, por ejemplo, en esta lámina, ni populismo ni tecnocracia, una dirección para las mayorías, vemos un extracto allí de su tesis doctoral. Ver este comentario ahorita sería algo como muy común. El valor de esta síntesis en su tesis doctoral está en el pie de página. Esto lo escribió en 1995, donde nadie hablaba del bienestar de las mayorías, donde galopaba un proyecto neoliberal que arrasaba con la administración pública o los vestigios que quedaban del estado de bienestar. Entonces, encontrar a una Aide Ochoa en esa época centrada en defender un pensamiento alternativo, una administración otra que respondiera a esas necesidades, le da valor a la teoría que en esos años 90 pudo construir para explicar no solo lo que pasaba en el neoliberalismo, porque lo estábamos viviendo, sino también para presentar la alternativa. Y eso es valioso cuando vemos a la profesora. Allí podemos ver la proyección de un conocimiento, siempre su bandera levantada en favor de esa construcción a un pensamiento crítico alternativo, porque todo su esfuerzo, a mi manera de ver, estuvo concretado en responder a esas mayorías. El estudio de las políticas bolivarianas posteriormente, todo se centraba en cómo aplicar un pensamiento otro, una teoría administrativa otra, que pudiera responder a una institución pública más dinámica, que respondiera verdaderamente a esas necesidades que para aquella época se manifestaban en la realidad venezolana. Si vemos acá en esta lámina los conflictos al interior del aparato público, ¿no? Debido a la autonomía que la misma administración desarrolla, ¿no? Sobre los sujetos que están en el aparato, también podemos ver a una profesora Aide buscando explicar desde esos procesos de transformación, ver los problemas que aún a los que tiene que responder la administración pública. Y yo creo que en esto tenemos todos los que estamos convocados acá, tendríamos mucho que decir, en virtud de que allí van quedando esas tesis. Allí van quedando esas tesis, están en el camino. Son hipótesis, son tesis, afirmaciones de las que hay que seguir proyectando un conocimiento. Es el valor heurístico del trabajo que la profesora Aide fue escribiendo. Nos orientan, nos obligan a seguir estudiando y profundizando, sobre todo en estos aspectos, ¿no? Donde el aparato requiere de esas transformaciones. Aquí vemos una Aide Ochoa centrada en una tarea que ella tuvo a nivel del conocimiento, como fue
la publicación científica y la visibilidad de ese conocimiento. Y hace una crítica, porque eso era Aide Ochoa, pensamiento crítico. Cómo hace una crítica a la rentabilidad que está detrás de toda esa producción de conocimiento desde la perspectiva hegemónica. Y cómo ella hizo la contraparte, por ejemplo, en la UBB, como lo veíamos ahorita en la reseña, produciendo un trabajo desde maquetear un libro, desde producirlo ahí mismo y arrancárselo a esa rentabilidad. ¿Para qué? Para lo mismo, para que estuviera al alcance de las grandes mayorías. Gracias a esa tarea titánica de ella, de producir, de editar esos libros, de digitalizar los suyos para que nos llegaran a nosotros, pudimos tener acceso a un conocimiento que quizás estuvimos limitados en otro momento, estuvimos limitados a ese conocimiento. Aquí vemos a una Aide Ochoa en un conocimiento centrado en la realidad que se vivía en la polarización durante la gestión del presidente Hugo Chávez. Cómo la profesora Aide Ochoa supo producir un conocimiento justamente de un libro que se invita a elaborar desde esa misma polarización, porque se invita a una profesora de pensamiento conservador y se invita a la profesora como para rendirle más tributo a esa polaridad que existía. Sin embargo, la profesora supo teóricamente defender la gestión, la política pública y el alcance y el contenido que esa política pública tenía en el gobierno del del presidente Chávez. Y nos damos cuenta cómo ella, a través de este escrito, no solo trabaja teóricamente el concepto de populismo para rebatir la calificación que hace la profesora Nelly Arenas de la gestión de Hugo Chávez, sino cómo dar en la práctica a conocer el contenido alternativo que tenía la política del presidente Chávez. No está en el estilo del liderazgo, está en el contenido. La transformación verdadera estaba en el contenido de la política bolivariana. No es una cuestión de estilo, es una cuestión del contenido para donde se orienta una política para verdaderamente transformar la realidad y responder de nuevo a las necesidades de esas mayorías. Y un poco cerramos esta sucinta extracción de algunas ideas y extractos teóricos del pensamiento de la profesora Aide Ochoa, cuando vemos también en este escrito, que es medular de su pensamiento teórico, en ese artículo que quizás todos los que estamos reunidos hoy acá hemos leído, Crisis y salida a la administración pública, donde pone ella de manifiesto los problemas que tiene la ciencia de la administración. Aquellos grandes aspectos que la teoría administrativa no ha logrado tocar, no se ha involucrado, no ha dado respuesta, no ha construido un conocimiento, como son los poderes legislativo y judicial, y toda una teoría construida para responder al pensamiento, vamos a decir, del poder ejecutivo solamente, cuando también hay la administración pública de responder también a los problemas y a la producción de conocimiento que demanda el poder legislativo y el poder judicial. De manera que estamos frente a problemas y demandas que los que estamos interesados en el asunto administrativo debemos ver allí como una beta para la producción de conocimiento, pero que la profesora nos los deja de manifiesto en estas tesis. Encuentro en el conocimiento de la profesora Aide Ochoa no solo una contribución a la ciencia de la administración pública,
sino también develar los vacíos de esa teoría, de manera que tengamos vetas para la generación de conocimiento. Gracias. Ajá, buenas tardes. ¿Puedo poner el... ¿Me escuchan? Sí, correcto, Sí, te te escuchamos. Saludos. Ahora sí te vemos, Roberto. Ajá, bueno, para ajustarme alguna pregunta de la programación. En realidad, yo escuché hablar de Aide Ochoa por primera vez en el año 88, cuando salí de la clandestinidad, pues de 11 años en la lucha armada, y conocí a Teresa Gamboa, que Teresa Gamboa la conocí en ese año, y en ese año 88 hicimos algunas cosas comunes en la actividad política comunitaria en Maracaibo, y ella me habló maravilla de Teresa, de Aide Ochoa, pero realmente no llegué a conocerla en esos. Yo después, posteriormente, entré a la universidad y posteriormente entré como profesor, y conocí a Aide Ochoa, o la vi por primera vez en un, creo que en un premio que entregaron, se llamaba PREA, profesores, y el primer profesor, el que tuviera más escalafón, pues en el baremo que habían establecido para ese premio, le tocaba dar discurso, y fue ella, y fue un discurso excelente, y realmente en campo sobre la universidad y la visión que tenía de la universidad, que coincidíamos totalmente. Posteriormente nos encontramos muchas veces, aunque en realidad pues mi experiencia de vida no tiene nada que ver con la administración. Yo vengo de los movimientos estudiantiles, de los movimientos obreros y de la lucha armada, y académicamente vengo de la historia y de las ciencias políticas, pero coincidíamos coincidíamos en el movimiento bolivariano, el movimiento chavista de profesores, y en algún momento Aide hasta me propuso, yo por mi tendencia teórica, pues todos los revolucionarios hemos estado marginados históricamente del ingreso académico en la universidad, pues yo nunca he podido dar clases en historia, ni en la maestría en historia, ni en el doctorado de ciencias políticas, y Aide me permitió a mí dar clases en el doctorado de la UB, me lo propuso en realidad, pues yo no se lo solicité, pues, y durante 3 años aporté a Doren seminario en el doctorado de la Universidad Bolivariana, y en esos años también coincidimos que se hicieron unos congresos de la patria, organizó el gobierno, el PSUV sería, y había uno de esos congresos que era un congreso universitario. Coincidí con Omar Muñoz, por cierto, y con Aide, y durante muchos meses estuvimos reuniéndonos en su casa, discutiendo la política universitaria y la política del gobierno y la situación política nacional en general. Y lo fundamental en lo cual yo coincidí con Aide Ochoa, que el proceso de transformación de una sociedad pues tenía que ser organizado, tenía que partir de la base, y que tenía que tener una profundización teórica. No era simplemente un problema de voluntad o un problema de una minoría actuante, sino un problema de acción popular organizada y consciente. Y el fundamento de las conversaciones que tuvimos muchas veces en su casa, larguísimas conversaciones, apuntábamos en esa dirección. Eso más o menos lo que yo puedo decir de Aide Ochoa, y aunque en los últimos años coincidíamos muy poco, pues realmente siempre he mantenido una actitud de respeto hacia la actividad académica
política que desarrolló Aide Ochoa a lo largo de su vida. Ese aporte, pues, a este homenaje a Aide Ochoa. Muchas gracias, Roberto. Iris Argüello. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo comenzar? Yo conocí a la profe, yo creo que fue en el año 98. Ella saca un proyecto de investigación y yo iba a ingresar a hacer un seminario de investigación en sociología. Estaba estudiando sociología, apenas estaba estudiando en el pregrado, y yo me incorporé al proyecto de investigación de la profe porque siempre quise conocer sobre el área de las políticas públicas. Desde que ingresé a la escuela de sociología, era un tema que me llamaba mucho la atención. Y recuerdo que estaba en otro seminario de investigación que trataba de la política, o sea, electoral, y no me gustaba. De hecho, había dos cosas que yo siempre decía que nunca iba a hacer. Una era profesora universitaria y otra era estar involucrada en la política. Recuerdo que mi mamá discutía mucho conmigo. Mi mamá materna, mamá Aide, era mi segunda mamá, siempre fue mamá y siempre, para los que me conocen, fui conocida como la hija de Aide. Todo el mundo decía la hija de Aide. Y de verdad marcó mi vida completamente cuando yo la conocí, porque lo primero que ella me dice, ¿qué promedio tienes? Y yo, yo tengo un promedio bajísimo. Y yo recuerdo que no tenía un promedio que yo creo que no pasaba ni de 16 puntos, qué sé yo. Y ahí decía, bueno, es que necesito incorporar al proyecto de investigación a alguien, pero tiene que tener un promedio por las características que se solicitaban pues en ese entonces, y entramos Carlos Martínez y yo. Carlos Martínez comienza a ser asistente del proyecto de investigación. Yo no fui asistente en ese momento. Y bueno, ahí comenzó como que toda una carrera de vida con la profe. Todo el mundo me decía que era muy exigente, que cómo iba a ser yo mi tesis de pregrado con la profe, porque era demasiado exigente, que no iba a poder. Y yo decía, no, pero es que yo quiero, porque yo quiero aprender de políticas públicas. Y de verdad que pues aprendí todo a raíz de allí. Esa fue la manera como nos conocimos, ¿no? Después, como la profe era tan en esa búsqueda, ella empezó a preguntar en la facultad en sociología con los profesores que me conocían y la conocían, que quién era yo, porque había los promedios y todo lo demás, y yo era bastante inconstante. Soy algo inconstante. Entonces, en esa búsqueda le preguntó a Leoncio Pinto y le decía, ella es muy, muy, muy inteligente, pero cuando aparece. De hecho, Leoncio, hay una anécdota porque Leoncio me puso el cometa. En la escuela de sociología me conocían como el cometa por Leoncio. Y nunca se me va a olvidar, siempre que Aide repetía lo mismo. Iris muy, muy inteligente, pero es cuando ella quiere. Entonces, bueno, siempre tuvimos esa, como decir, esa relación y ese vínculo. Fue mi tutora de pregrado, fue mi tutora de maestría. De hecho, el día que yo defendí la tesis de pregrado, al otro día ya estaba comenzando la clase de maestría con una carta de egreso. Porque ella me decía, tienes que comenzar de una vez la maestría. Y así como terminé la maestría, comencé con otra carta de egreso en el doctorado, que no terminé, el de doctorado de Ciencias Sociales de Luz, mención gerencia. Y bueno, en esa carrera pues de muchos aprendizajes, participé como auxiliar de investigación para ayudar a construir parte de lo que fueron las líneas de investigación del doctorado de Luz. Ese doctorado que construyó la profe, yo tuve el gran honor de estar a su lado en ese momento que se hace con esa construcción, y yo levanté
todas las líneas de investigación, todos los investigadores que estaban en cada una de las facultades, tanto de Derecho como de Administración, de Ciencias Sociales. Ese fue un aporte en la que yo pude acompañarlo. Bueno, posteriormente, anécdotas, hay muchas anécdotas. Iris, con el pesar que me da de ser el chacal de la trompeta en esta ocasión, no, el tiempo se te acabó, ¿no? Pero me vas a terminar la anécdota, ¿verdad? Porque Eso son sí. muchas, pero yo voy a poner una, dos o tres. Bueno, como les dije, Aide era mi mamá académica. Yo creo que jamás en mi vida pensé en poder ser profesora universitaria. Creo que nunca lo hubiese sido, no era mi vocación, pero esa vocación sale a raíz de la inspiración con la profe Aide. Teníamos muchas diferencias, peleábamos mucho. Ella decía que yo siempre estaba disociada de la realidad y que yo vivía en la nebulosa, y realmente es cierto. Le decía, profe, es que usted es Sagitario, yo soy Libra. Pero entre las anécdotas, pues recordar que en cada cumpleaños siempre iba, antes de llegar a mi casa a cantar un cumpleaños, iba donde la profe Aide. Siempre me decía, vení, para que te tomes la botella de vino, sabe que me gusta mucho el vino. Las navidades, aun cuando ella me decía, Iris, ¿sabes hacer arepitas? Haceme arepitas que no vino María. Y en las navidades yo le decía, profe, yo lo primero que voy a hacer para allá es ir a su casa a que me haga la torta esa tan rica de Navidad que ella hacía con ese, era como, bueno, esa cosa que se mete el licor y se tiene, macerado. que se añeja. Y todos los años sacaba un poquitico y hacía la torta y yo Torta negra. La torta negra, exacto. Y bueno, son muchas las anécdotas realmente. Una también que recuerdo muy específica fue un regañón que me dio, bueno, ella me daba regañones a cada rato, pero Ya se lo buscaba, sí, un regañón que me dio porque una vez vine a hacer una lectura de runas de Yanira, y eso me ha llamado y me dijo de todo. Y yo le dije, profe, ¿usted en qué cree? Y ella me dijo a mí, yo le digo, ¿usted cree en Dios? Me dice, yo creo en el hombre. Yo creo en el hombre y en lo que hace el hombre. Y siempre teníamos discusiones profundas con respecto a la ciencia, y pues creer allá también un poco más de ciertos tipos de ciencia. Y bueno, la última promesa que aún no he cumplido y que estoy en ese proceso es poder culminar la tesis doctoral. Y eso, cierro porque si no... Sí, yo sé, por eso yo estoy cortando. Bien, no sé, ¿quién más se anima? Saludos, Neira. Un abrazo. De Yanira también está por allí. Mirta. Ajá. Mirta, Bueno. ¿quiere hablar? ¿No? Bueno. A ver, ¿quién? Fanny, adelante, Fanny. No. Bueno, Fanny. bueno. Sí. Soy de Argentina, yo soy amiga de Aide desde el año 2002. Tuve ocasión de conocerla yendo a un congreso de semiótica en Maracaibo, y me alojó en su casa y bueno, conocí a su familia, y mi amistad pasó por el lado de la vida, de la familia y además de las coincidencias políticas, ¿no? Yo trabajé en la docencia, ahora soy jubilada, y trabajé y sigo haciéndolo en distintos movimientos sociales de mi país. Entonces compartimos muchas experiencias, intercambiamos, pero me ha sorprendido ver y conocer su trayectoria académica, que no conocía, porque nuestra relación pasaba por otro lado, ¿no?
Así que bueno, eso es lo que puedo decir, no sé, el afecto que me une a través de ella a Lía de Yanira, y el compartir también esto de su ausencia, ¿no? De que esté presente sin estar. Así que me emociona mucho este conversatorio, escuchar anécdotas. Hemos vivido algunas, por ejemplo, el Foro Mundial cuando se hizo en Caracas y hubo una edición en Maracaibo. Ella estaba en ese momento trabajando en la Contraloría Social. Y realmente lo que yo quiero destacar es la ética y la coherencia que siempre tuvo, la caracterizó, y cómo eso se trasuntaba a toda su vida, ¿no? Todos los aspectos de su vida. Así que yo rescato de ahí de eso como una gran enseñanza además para quienes la conocimos. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Fanny. Bueno. Aide Chinchilla. No se te escucha, Aide. Debes desactivar. No se te escucha, Aide. Ajá, va a compartir. Andreina está compartiendo. Aide, ahora sí te escuchamos, sí. Por favor. Ajá. Bien, saludo este conversatorio. Felicitaciones a todo el equipo organizador, Isneira, Elizabeth, Aline, aunque no lo conozco a través de Aide y de Isneira y de Elizabeth. Comenzaré pues diciendo que conocí a Aide por allí como por los años 2001 o 2002. La conocí en la Universidad del Zulia, en el Centro de Estudios de la Empresa, junto con, no, a Emilio ya lo conocía, Emilio Chirinos, pero Emilio fue quien me presentó a Aide Ochoa, allá en el Centro de Estudios de la Empresa. Tenía mucha referencia de Aide, de verdad quería conocerla, y nos vimos en varias oportunidades, en varios trabajos de ella, pero no fue algo permanente, sino ya para el 2010 aproximadamente, aunque bueno, desde el 2002 a 2010 nos vimos en algunas actividades. Soy profesora de la UNER y allí pues en algunas actividades que la invitábamos a participar, pues compartíamos. En el 2010, 2011 entró a hacer el doctorado en la UBB, que lo coordinaba en los estudios avanzados la profesora Aide Ochoa. Y bueno, conocí más a Aide a través de Teresa Gamboa y a través de Emilio Chirinos, porque como les digo, no cursé con ella ningún estudio de maestría, ni pregrado, por supuesto, soy ingeniera, pero sí en algunos cursos, algunos seminarios, y en el doctorado tampoco tuve el honor de ser alumna de ella, pero lo fui de la profesora Teresa Gamboa, y estar con la profesora Teresa Gamboa y con Emilio Chirinos era como estar con Aide también, con Aide Ochoa, y a la inversa. Bueno, durante el doctorado allí compartimos más aún, a través de Elizabeth también, Elizabeth Boscán, que fue una de sus discípulas. En el campo laboral, pues compartimos en la Secretaría de Educación Universitaria, ella como asesora de la Secretaría. Bueno, muchísimas enseñanzas. Yo creo que todos esos eventos que de manera discontinua, desde el 2001 hasta el 2020,
aproximadamente, que compartí con Aide Ochoa, fue una escuela. Fue una escuela, un aprendizaje. Puedo decir que la forma de ella enseñar, de enseñarnos, la confianza, todo eso que nos transmitió, la forma de ser. Yo recuerdo una vez, y como decía Iris, ¿no? El día 6 de marzo del 2013, muere mi mamá y ella asiste al fúnebre de mi madre. Allí la encuentro y ella me dice, bueno, estoy rodeada de evangélica, de cristiana. O sea, tengo amigas que en este caso me mencionó a Estilita, Gineira, no recuerdo las otras personas, pero me mencionó como a 6 personas, me dijo, y todas son cristianas. Entonces yo le digo, bueno, Aide, yo a Aide Ochoa la trataba de Aide, claro, ¿no? Ya en otros escenarios le decía profesora, por supuesto, pero la trataba de Aide. Recuerdo que una vez la profesora Teresa Gamboa me dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué Aide y por qué no Teresa? ¿Por qué profesora Teresa? ¿Por qué? No sé, pero es que era, había esa como una confianza con Aide, como que si hubiese sido mi maestra desde un principio. Bueno, regresando ese día, yo le digo, bueno, Aide, eso debe ser que Dios te está llamando. Y me dice ella, y yo le digo, bueno, yo voy a orar por ti para que te conviertas a Dios. Y me dice, no, déjame así tranquilita que así estoy bien. Bueno, resulta que entonces ya empezó a hablar de la gestión, de la autogestión, tomando como ejemplo las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas. Y bueno, no, y de allí sacó unas conclusiones muy interesantes. Ya me dijo, es una de las autogestiones más eficientes, son las de las iglesias evangélicas. Bien, en el doctorado, que participé en algunos cursos con ella, estar con Teresa Gamboa, como le digo, estar con Aide Ochoa. Tiempo, Aide. Bueno, no, mucho aprendizaje de ella. Yo creo que Aide deja un método académico, un método técnico, un método científico, un método de aprendizaje, un método de vida para la construcción del pensamiento alternativo, del pensamiento transformador. Aide está en muchas partes. Uno revisa los temas de la política pública, que era como, bueno, ya se me acabó el tiempo. Sí, desde hace rato. Se me acabó el tiempo. Sí. Parece que el tiempo es corto. Me disculpan, me pusieron esta tarea y voy a tratar de cumplirla con rigor. Yo sé por qué te la pusieron. ¿Ah? Yo sé por qué te la pusieron, porque era lo único que le iba a cumplir así al pie de la letra. Bueno, será para la próxima. No, siempre queda la oportunidad después. Si alguien quiere hacer algún comentario complementario, no hay problema. Yo quisiera recordar Perfecto. que esto no es una reunión nada más y que esto termine acá. Esto tiene una impronta que apunta hacia cómo podemos promover desde este espacio una suerte de volver sobre el trabajo de Aide Ochoa y seguir alimentando la enorme tarea que por supuesto Aide no pudo agotar, ninguno de nosotros la va a agotar, y que definitivamente necesita de las alianzas y la solidaridad de muchos. Voy con Carmen Jiménez, Nancy Rodríguez, luego María Gabriela Matos, luego Luigi Rocco y luego Lexi Leal. Adelante, Carmen Jiménez. Te recuerdo que el tiempo son 4 minutos. Perdón, Alejandro, Mirta pidió la palabra también. Lo que pasa es que la pidió analógicamente.
Ah, la pidió Sí. levantando el dedito, ok. Yo también Está lo bien. había hecho por aquí por el computador, pero al parecer no me vieron. Pero ¿Quién? no importa, yo respeto el derecho de palabra que ha asignado el Ok. profesor Alejandro. ¿Tu, No tengo tu nombre problema. es? ¿Tu nombre es? María Teresa Rincón. María Teresa y Mirta. Ok, Rincón. sí. Adelante, Carmen. Carmen. No veo a Carmen. ¿Eh? Entonces, será Nancy Rodríguez. Nancy Rodríguez, adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿Qué hola, tal? hola. Hola, Ali, querido. ¿Cómo estás tú, Ali? Bueno, saludos a todos los demás. Ay, un momentico, creo que se me está agotando la batería. Ya va, un momentico. Ya va, un momento. Voy a cargar de nuevo por aquí. Bueno, a mi querida amiga Aide la conocí alrededor del año 82, que vivíamos más o menos cerca en Valle Alto. Y me daba la cola a la universidad, coincidimos en la universidad. Y a raíz pues de nuestras conversaciones, yo desde la Escuela de Sociología, ella desde el Centro de Estudios de la Empresa, pues empezó a haber una relación académica muy interesante, muy fructífera, diría, en el sentido que conversábamos pues de los problemas administrativos desde el punto de vista sociológico y viceversa, y entonces empezó a darse un equipo realmente de grandes frutos con Emilio Chirino, con Teresa Gamboa y con los otros integrantes pues del Centro de Estudio de la Empresa, en términos de investigación y en términos también de talleres para las tesis de grado de la Escuela de Sociología. Entonces, realmente fue una experiencia bastante interesante. Los profesores, los administradores, contadores del Centro de Estudio de la Empresa con los profesores de la Escuela de Sociología, concretamente, pues básicamente empecé yo, después otros se incorporaron y salieron tesis de grado realmente importantes. Aide, bueno, ya como lo han dicho, para no redundar, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de la gestión pública, todo el aporte que ella dio y que es esa característica de Aide de profundizar en los temas, de ser muy rigurosa, de investigar a fondo diferentes fuentes, de estimular a los estudiantes y a los compañeros y a los amigos como a mí a producir, investigar. Entonces, muchas veces yo me tardaba en los trabajos de ascenso, entonces, no, Nancy, tienes que apurarte, preséntalo a tiempo, me estimulaba mucho. Y bueno, fue en ese aspecto realmente el Centro de Estudios de la Empresa y la Escuela de Sociología y la Escuela de Administración y la Escuela de Contaduría, un vínculo que yo creo, no sé hasta ahora, porque realmente yo estoy jubilada, yo salí de Maracaibo para Caracas el 98, 97, 98. Y, pero hasta esa fecha realmente sí hubo esa unión. Ahora, ya pues han hablado del punto de vista de los aportes de IDE desde el punto de vista profesional y eso está bastante claro. Yo realmente quiero exaltar de IDE desde el punto de vista personal sus valores en el sentido de una hija modelo. Una hija modelo. Yo desde que la conocí en el 82 hasta el día antes de su muerte que conversé con ella
Aide demostró pues esos valores humanos como hija, como hermana. Uno sabe esa relación tan bella con sus hermanos, con Deyanira, que más que hermana fue mamá de Deyanira, se comportó como una madre, ese amor profundo, como tía con Irancito. Y bueno, ¿qué decir como madre? ¿Verdad, Ali? ¿Qué decir como madre? Yo la acompañé en su embarazo de Ali, esa alegría cuando él nació, su infancia, su juventud, sus estudios, luego que él se fue por la rama de música y claro, evidentemente que ella le pegó su partida y demás, le fue difícil, pero también, Alice, sabemos que ella tuvo mucho orgullo de que tú tuvieras éxitos en el plano musical, sabemos eso. Y en lo que toca a mí, resalto la fidelidad de Aide como amiga. Quiero resaltarla. Me perdonan si me voy más por este lado que por el lado profesional, pero bueno, este lado profesional yo lo han tocado y lo sabemos y estamos de acuerdo, pero quiero destacar que Aide se comportaba en la amistad con una gran fidelidad, con una gran lealtad, una amiga leal por encima de todo. Digo por encima de todo porque teníamos discrepancias políticas, estábamos en dos posiciones diferentes desde el punto de vista político y sin embargo, cuando venían las discusiones fuertes, ambos acordamos, no, por encima está nuestro afecto, está nuestra amistad, está nuestro cariño, está todas las relaciones familiares que hemos vivido y mantengámonos. Y así fue hasta el día anterior a su muerte. Yo ese mes de mayo, Deyanira lo sabe, Ali, ese mes de mayo realmente fue muy fuerte porque yo veía cómo iba el problema de su salud agravándose y eso me afectó muchísimo hasta que, bueno, culminó como culminó. Tristemente no se justificaba eso que sucedió, pero me queda la gran satisfacción, Aide, y tú lo sabes, en donde estés ahorita, seguro con tu mamá, me queda la satisfacción de nuestra amistad, me queda la satisfacción de que tú fuiste una gran profesional y de que tú aportaste mucho a los estudios de la gestión pública y de la administración. Recibo un abrazo, Ali, a todos los ahí presentes, bueno, Omar y a todos los demás que están ahí presentes, que no me conocen, pero que sepan que fue una gran mujer que su legado va a continuar. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Nancy. Muy, Gracias. muy amable. Disculpa que me tome el atrevimiento. Gracias, Nancy. Bueno, siempre fuiste y sos parte de la familia y te quiero también como una madre, por supuesto. Un beso enorme. Gracias, Nancy. Igual a ti. Dios te bendiga. Cuídate, mi amor. Amén. Cuídate. Escucho y tu mami estará todos los días contigo cuidándote, como sabes, como ella te quiso. Y lo importante es eso, mi amor, que siempre estará contigo. Ten fe en eso, mi amor. Dios te bendiga, Ali. Gracias. Amén. María Gabriela Toshiba, no sé por qué tienes ese apellido ahora. María Gabriela, adelante. No se te escucha nada, María Gabriela. Bueno. Chao. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora sí me escuchan. Ok. Disculpen, no sé cómo cambiar el nombre de Toshiba a mi nombre real, porque esta es la marca de la lacto. Pero bueno, voy a tratar de ser breve porque sé que a todos nos ha tocado el chacal de la trompeta. Primero, felicitaciones al equipo organizador. La profesora Aide hubiese estado, pero feliz con este nivel de organización y de producción hasta el momento. O sea, yo creo que un mejor homenaje que este no hubiese querido ella en vida. Y como ven, no sé si se ve por aquí, yo hice mi tarea con las
preguntas que dieron, también le hubiese encantado en vida, porque ella decía que yo no cumplía ni años, pero bueno, aquí a mí me pasa algo así como a Iris, que eran 2 palabras de aliento y como 300 de regaño, pero eso formaba parte de su personalidad. Y igualmente era una figura materna para todos, para todas las personas que compartimos con ella. Quisiera leer algo que escribí para ella a nivel personal, porque acá, a ver, es difícil estar en 2-3 minutos y hablar de ella, sobre todo porque hay mucho que decir profesionalmente, pero también hay mucho que decir a nivel personal, sobre todo las personas que compartimos con ella mucho. Entonces voy a leer esto, es cortico, para para responder la última pregunta de una conversación, la última conversación que tuve con ella. El 30 de mayo de este año partió la profesora Aide Ochoa Enríquez, para la mayoría de las personas intelectual y profesora comprometida con el proceso de transformación del Estado venezolano. Una referencia nacional en estudio de las políticas públicas. Para mí una amiga, una figura materna, una palabra de aliento y 10 más de regaño. Ella para mí fue por excelencia lo que yo siempre quise ser desde pequeña. Intelectual, crítica y perfeccionista. No creo encontrar un profesor universitario con más empeño en formar las nuevas generaciones, ni más cálida, ni más dispuesta, ni con más energía que ella. La querré y recordaré siempre hasta las lágrimas. De hecho, esto es lo que me ha costado aquí de este encuentro. Estoy segura, bueno, esto particularmente también tiene una anécdota igual que todas. Segura en la promesa de Dios que nos volveremos a encontrar, y seguro ella me preguntará qué hice con mi tesis y con mi proyecto, porque esa era la pregunta obligada. Nosotros, Ineira y yo, siempre teníamos una anécdota cuando nos reuníamos en el grupo de los colectivos de investigación. Ella decía que ella no creía en Dios, y Neira siempre le decía, bueno, profe, pero no importa, si Dios cree en usted, Dios sí sabe que usted existe. Y eso era motivo de que ella se pusiera muy brava, porque de verdad que ella sí, ese tema, ella decía que las religiones era una perdedera de tiempo. Igualmente le recuerdo con mucho cariño. Para mí fue una figura materna. A diferencia de algunas de las compañeras, yo toda mi vida desde muy pequeña quise ser profesor universitario y vengo de una familia de comerciantes. Así que cuando yo me conseguía la profesora Aide, además que venía de una universidad privada donde eso no existía, vengo de una carrera como abogada que no tiene nada que ver con la investigación, pero mi sueño de pequeño fue ese. Y cuando yo conocí a la profesora Aide, y siempre se lo manifesté en vida, y me alegra haberlo hecho, ella para mí fue, digamos, la figura que yo siempre había querido ser. Entonces para mí, a mí me tocó muy fuerte. Primero, para mí fue espectacular haberla conocido, haber sido formada por ella, y me ha sentido de manera increíble su partida. Al igual que todos, supongo, pero digamos, para mí ella es una figura que es irreemplazable. No hay como ella. Y bueno, de las muchas anécdotas hay muchísimas. Su paso por la UVB, quiero destacar, han hablado un poquito más de Luz. Ella transformó la manera de ver la investigación en UVB. De hecho, la investigación como tal, antes de llegar la profesora Aide, o sea, es decir, doctorado, pensar en un doctorado, en una maestría, estaba prácticamente prohibido, vetado. Decían, bueno, la investigación es la que hacemos en las comunidades. Bueno, pero, ajá. Entonces, para nosotros fue un cambio radical, fue una esperanza, o sea, es decir, bueno, nosotros estamos trabajando con las comunidades, pero hay algo más. Ser docente universitario no es ser un facilitador, o sea, es algo mucho más profundo. Y ella nos dio ese impulso. La mayoría de las publicaciones, si no es que todas las publicaciones que se lograron en UVB fue con ella. El desarrollo de prácticamente todo posgrado, hasta el momento solo habían algunas ofertas de Luz y algunas ofertas con las maestrías cubanas, todo este programa cubano.
pero que los profesores fueran formados dentro de la universidad, todos los programas, toda esa dedicación se lo debemos a ella. Prácticamente todo lo que hay en investigación dentro de la UBB a nivel de posgrado se lo debemos a ella, a su dirección, a su dedicación. Y lo último, la última pregunta son 2 líneas, profesor. ¿Cuáles acciones podría usted para que el pensamiento sobre la gestión pública permanezca en el tiempo? Bueno, hay un proyecto que verdad que la profe siempre me habló, ella siempre bueno, como todo, ¿no? Siempre me decía a mí, María Gabriela, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? Y yo siempre también, yo soy muy embelequera también. Sí, profesora, vamos. Ella le faltó, ella siempre quiso llevar todo lo que es esto de la formación de políticas públicas a plataformas digitales, a plataformas como YouTube, tener una producción de tal manera que no solamente fuera aquí en Maracaibo, con los cercanos, con los pupilos, sino que eso se pudiera extender utilizando las plataformas. Yo creo que esa fue, digamos, uno de los últimos proyectos que no, bueno, por muchas situaciones no se pudieron llevar a cabo. Muchas gracias. Encantados de verlo. Gracias, María Gabriela. Llegó Carmen, llegó Glessy Leal. Adelante. Lexi Leal. Lexi. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por permitirme participar en este homenaje a la profesora Aide Ochoa, con quien me une una inmensa gratitud por el legado en la formación que me dejó. Yo soy parte de esa generación de la Universidad del Zulia, en el Centro de Estudios de la Empresa, que pasó por el programa de formación de becaría académica en la línea de Administración Municipal y Desarrollo Local, y en la línea de Política de Administración Subnacional que la profesora fundó en aquel entonces. La profesora Aide, pues, me dio la bienvenida un 16 de junio de 1998. Fue mi primer día de estar en las instalaciones del Centro de Estudios de la Empresa. Ella se presentó como mi tutora de la becaría académica, junto con el comité tutorial que la acompañaría, que es la profesora Teresa Gamboa, y el profesor Arturo Pérez Frías, director del Centro de Estudios de la Empresa en ese entonces. Indudablemente que marcó un momento de mi vida importantísimo, porque fue una gran intersección. Yo venía de la empresa privada y migrar hacia los temas públicos, hacia un centro de investigación, hacia la vida académica, era toda una transición que yo viví gracias de la mano de la profesora Aide Ochoa. No solamente nos brindó el conocimiento académico, sino también que ella tenía la característica por personalidad, desde su dimensión humana, de abrirnos las puertas de su casa. Yo tuve el honor de conocer a su mamá, de conocer a Ali siendo un niño, a su hermana y a su familia y a su entorno, porque nos involucraba en la dinámica académica, incluso desde sus propios espacios del hogar. Entonces, esa integridad y esa convicción de trabajo, con una entrega total hacia los programas de formación de sus becarios, a esa generación de relevo que ella cultivó con tanto ahínco desde la Universidad del Zulia, se lo debo a ella, toda mi gratitud y mi honor a su memoria por el legado que nos dejó. Posteriormente conozco a la profesora Elizabeth, al profesor Emilio Chirino, que más tarde sería mi tutor de maestría también, y a todo ese equipo, que más que un equipo era una familia en el Centro de Estudios de la Empresa, en esa línea. También está la profesora Mirta López aquí presente, que venía también de ser becaria con ella, la profesora María Teresa y todos esos colegas del Centro de Estudios de la Empresa, que por supuesto legaron un gran aprendizaje. En su memoria, bueno, recordaré para toda la vida que con ella presenté mi primer evento internacional en coautoría con una ponencia, asistí con ella y ella creía tanto en la generación de relevo que me permitió que fuera yo la que presentara esta ponencia escrita con ella, conjuntamente también con el profesor Edgar Córdoba.
gracias a esa presentación, también ese fue mi primer artículo científico publicado en una revista de gran trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue gracias a la confianza que generó o nos daba la profesora Aide para fortalecer esas competencias de la investigación y trascender en el conocimiento, especialmente de la política y administración subnacional, una línea de investigación que ella fundó allí, y no solamente desde la generación de relevo que somos partícipes de su legado, sino que después de las puertas de la Universidad del Zulia tuvo una trayectoria impecable y continuó con esa misma mística de trabajo. Realmente nuestros espacios de compartir posterior fueron con la oportunidad que tuvimos en el programa de radio de la facultad, y estuvimos hablando mucho del trabajo que estaba realizando en la UBB. También lo acompañó la profesora Elizabeth Bocán, a quien felicito por la semblanza que presentó al principio y por todos los homenajes que ha sido muy, digamos, abocada, totalmente merecidos, y más en la trascendencia del trabajo de la profesora Judith. Quiero aprovechar el minuto que me queda también para destacar que mi mamá tenía unos vínculos muy especiales con la profesora Aide. Mi mamá se llama Gladys Ríos y tuvo muchas oportunidades de coincidir con ella en instancias de salud, como el IPP Luz o unas jornadas médicas, y siempre se encontraban con un profundo respeto y cariño, y de verdad que eran unos saludos y una sentida calidez desde esa dimensión humana. Creo que conocimos una profesora más allá de su convicción, de sus niveles de exigencia, que eran muy altos, y de su capacidad intelectual que nos inculcó a los que hemos seguido en la línea académica. Ya yo tengo 23 años en la universidad como profesora, e indudablemente se lo debo a la profesora Aide Ochoa con ese legado que nos dejó. Esperamos todos que la línea de la gerencia pública se siga fortaleciendo, y eso indudablemente es el mejor homenaje que podemos dedicarle a nuestra querida e inolvidable profesora Aide Ochoa Enríquez. Gracias a todos. Gracias, Lexi. Mirta López, por favor. Buenas noches a todos. Profe, feliz de verlo otra vez. Hablar de la profesora Aide Ochoa no es cuestión tan fácil, ¿no? Y yo me anoto también un poquito también como lo que decía la profe Nancy Rodríguez, también un placer escucharla, profe. Siempre relacionamos a la profesora Aide Ochoa con toda esa parte académica, con todo ese compromiso laboral, sobre todo universitario, por la producción del conocimiento. Pero yo conocí a la profe Aide en el año 1990, siendo estudiante de pregrado. Ella era mi profesora de taller de acción profesional, o sea, requisito de investigación para egresar como licenciada en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de Luz. Ella estaba recién llegada de su sabático. Y yo recuerdo también algo así como decía Iri, que yo seleccioné trabajar en esa área. Recuerdo que ella tenía el taller, era sobre la parte de gerencia de personas, gerencia de personal. Y bueno, y ella ahí trabajamos todas las funciones que tienen que ver con la gerencia de personas. Y a mí la gente me decía, igual, y tú te vas a meter, mira que esta profesora y qué fuerte, va llegando, que no sé qué. Y como a mí recién me había pasado una experiencia en mi materia de pregrado con otra profesora que era muy, muy chévere, muy social y todo lo demás. Y entonces yo dije, no, yo me voy por aquí por lo seguro. Prefiero que sea así a que vaya a tener otra experiencia como la que ya tuve. Entonces, desde allí estoy conociendo a la profesora Aide. O sea, conozco a la profesora Aide prácticamente de todo lo que fue pregrado. Y bueno, fue mi tutora obviamente de pregrado en la tesis. Luego de una vez me animó luego nos reencontramos por cosas también interesantes en un trabajo administrativo con la profesora Imelda Rincón de Maldonado, un proceso de reestructuración administrativa en la Universidad del Zulia, y ella estaba como asesora de la profesora. Allí nos vimos, allí me invitó a la maestría en gerencia pública. Soy egresada de la primera
Corte de Gerencia Pública. Ella nos llevó de la mano a un grupo de estudiantes que trabajamos con ellas en pregrado, hicimos la maestría. Algunas salieron, 2 terminamos, a Dios gracias. Y hablar de la profe Aide, yo también quisiera que siempre hablamos de la parte académica, del compromiso institucional, pero la profe Aide también tenía una parte humana muy interesante, que yo creo que también a veces como académicos nos olvidamos un poquito de ello, pero esa parte humana que tenía la profesora Aide es la que de alguna manera también nos impulsó a todos a seguir en este proceso de formación. Era ese desprendimiento, ese abrir de manos como toda una madre, en este sentido una madre académica, pero también una madre personal. Así lo veo, porque tuve la oportunidad de ver como que varias generaciones pasar por la casa de Aide Ochoa. Primero en el edificio y luego en su casa. Entonces, era un total desprendimiento con sus amigos, con el profesor que venía a un evento, cómo hay que tratarlo, vamos a hacerle, no había un no, siempre había una posibilidad. Es decir, que con ella, además de la formación académica que tuve con ella, yo resalto mucho la parte humana de Aide Ochoa. Me enseñó a madre porque cuando la conocí, estaba recién embarazada, ella vivió todo mi proceso de embarazo, o sea, conmigo. De hecho, una de las anécdotas que tengo es que cuando estábamos haciendo ya la última revisión de la tesis, ella me dice, mira, carajita, ¿cuándo tienes fecha para dar a luz? Y yo, profe, no, en abril, todavía me falta. Me dice, no, cuando llegue tu esposo, tú le vas a decir que te lleve para aquel doctor porque tú vas a dar a luz. Y así fue, efectivamente. Ya yo estaba movida. Entonces, una anécdota muy bonita y yo siempre la cuento porque, y además me decía, esa es hembra, esa va a ser hembra, porque Ali está muy apegado a ti. Y Ali está muy apegado a ti y eso va a ser hembra. Entonces, son cosas muy interesantes, como decía Nancy, y yo sé que también vi la lectura por ahí del profesor Alejandro, que ella era feliz teniendo su casa llena de personas y de atenciones para ellos. Entonces conjugaba esa labor y esa rigurosidad académica, científica, con la parte humana. O sea, la parte de darnos el apoyo de Ali, bueno, disculpa, porque bueno, muchas veces sacrificó su tiempo de familia, de ella, de todo, por estar dedicada a ese compromiso que tenía con la universidad y con el país. Y una llave interesante, como todos han dicho, de Teresa, del profesor Emilio, el profesor Vicente Piña. Y bueno, son muchas las cosas que compartí con ella. Compartí con ella el interés de la revista venezolana de gerencia, el doctorado, su defensa del doctorado fue para ella un gran logro, y cuando obtuvo el reconocimiento de Jesús Enrique Lozada, para ella fue espectacular. ¿Qué es lo que pienso yo en mi propuesta? Que así como vamos a trabajar lo académico, yo sé que el profesor Alejandro ha hecho mucho hincapié en eso, yo creo que también hay que conjugar cómo dar a conocer esa parte humana de Aide Ochoa para poder hacer un bastón para poder la formación académica. Y lo segundo, también me anoto que yo creo que podamos hacer un esfuerzo por construir un método de investigación de estas profesoras Aide Ochoa, Teresa Gamboa y de Emilio Chirino, que todavía lo tenemos aquí con nosotros. Gracias, profesor. Gracias, Mirta, muy amable. Andreina Finol. Andreina. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Para mí es un placer estar en este homenaje que le están realizando a la profesora Aide Ochoa. Y yo, como la profesora Mirta, también quisiera destacar ese lado humano de la profesora Aide, porque siempre la vimos como lo académico, lo estricta que era a veces con nosotros también. A mí me pasó algo así como con María Gabriela, que me regañaba mucho por mi tesis de maestría y me decía, carajita, vos soy todo menos tesis. A la final, bueno, entregué la tesis, pero me regañó muchísimo. Siempre que me llamaba me decía, ¿cómo va tu tesis?
Incluso, bueno, hasta mi esposo una vez lo llegó a llamar, ponerle mano dura a Andreina para que termine la tesis, porque ella es muy buena, pero no le gusta, no se sienta a terminar. Y bueno, para mí la profesora Aide fue una madre, bueno, yo diría que ella decía que ella era mi abuela académica, porque bueno, yo conocí a la profesora Aide en el 2004 cuando entré en el Centro de Estudios de la Empresa, con un proyecto de investigación de la profesora Mirta. Entonces ella me decía, bueno, vos soy hija de Mirta y yo soy tu abuela. Pero bueno, entonces nuestra relación yo creo que se profundizó mucho más con un viaje que realizamos en el 2006 al Ecuador, a un congreso de la UIM. Y ahí yo tuve la oportunidad de compartir con la profesora Aide el viaje y conocí a esa otra profesora Aide, ¿no? No era la profesora estricta o así como que inaccesible para mí que yo veía en la facultad de Luz, de Economía, sino que fue esa otra profesora, compartimos muchísimo y ella me conoció también ese lado humano mío, ¿no? Y bueno, desde ahí comenzó una amistad que luego se profundizó en la UBB. Y esa es mi anécdota que yo quiero compartir, ¿no? Donde recuerdo que un 31 de julio del año 2008 me llamó la profesora Aide y me dice, mira, André, en la UBB están buscando una jefa de talento humano, va a iniciar el concurso de oposición de los profesores de UBB y están buscando una jefa de talento humano. Tú quieres, yo pensé en ti, yo creo que tú eres muy buena para ese cargo, pero bueno, decide tú. Yo recuerdo que me dio mucho temor, yo en ese momento estaba en Luz como auxiliar de investigación y ayudante académico, y yo dije, Dios mío, asumir yo sí, profe, bueno, alístate y en 1 hora tienes que estar en UBB. Y todos, bueno, los que saben dónde estaba anteriormente la UBB, era imposible llegar en 1 hora. Y no se te olvide llevar tu resumen curricular, carajita, ¿qué tal? Bueno, yo me alisté. Recuerdo que, Dios mío, bueno, llegué en la UBB, ese día me entrevistó el profesor Huerta, y bueno, me dijo, me revisó mi currículum, bueno, te vamos a postular, vamos a enviar la postulación para Caracas, y tú quieres comenzar a trabajar mañana, pero no te garantizo que quedes. Sí, profe, yo mañana vengo. Bueno, y desde el 1 de agosto del 2008 comencé mi trabajo en UBB como jefa de talento humano, fue un trabajo arduo, el concurso de oposición, pero bueno, a los 15 días me llamaron, me dijeron, mira, ya quedaste, se te aprobó tu ingreso. Recuerdo que subí a posgrado, a la oficina de la profe estaba arriba del posgrado, la abracé, lloré con ella y me dijo, no, todo lo hiciste tú, tu talento, pero para mí fue muy importante que alguien de la trayectoria de la profe confiara en mí, pensar en mí para ese trabajo. Recuerdo que todos los 1 de agosto la llamaba y le decía, profe, gracias. Y ella me decía que no, que todo lo había hecho yo, que ella no había hecho nada, pero pues ella confió en mí. Ingresar a la UBB cambió mi vida, pues no solo crecí en lo profesional, sino también en lo personal. He conocido amistades valiosas ya que Carmen, la profesora Raiza Churio, que compartimos con ella. Luego, bueno, en el 2012 inicié con ella el trabajo en posgrado. En UBB cambió la dirección y yo pedí cambio para posgrado y pues trabajé con la profesora en las jornadas de saberes, en la edición de las memorias. Recuerdo que en el 2012 también me dijo, te voy a colocar la responsabilidad de que asumas la coordinación académica de las jornadas de saberes, que para ella era un evento que inició la profesora en la UBB y que era muy importante. Recuerdo que le dije, profe, wow, qué honor, espero no defraudar. Y me dijo, no, yo sé que tú no me vas a defraudar. Hicimos un gran trabajo en esa coordinación. Ella me apoyó en todo lo que fue la revisión de las ponencias, de los trabajos, las memorias fueron arbitradas con ICBN y para ella eso fue un trabajo muy, muy importante y yo la apoyé, o sea, lo hicimos juntas. Y yo creo que eso fue un trabajo muy importante para mí, para mi formación profesional. Y yo también ya para finalizar quisiera destacar con la parte humana de la profe, el trabajo que ella realizaba con Osuna, con Isaura, con Giovanna, con Deyanira, con Yelixa,
con Carmen Bracho, que fuimos el equipo que ella estuvo en el posgrado de la UBB, que la acompañamos durante muchos años hasta su salida del posgrado, y que para nosotros la profe era una madre, de verdad que sí. Ella hizo un equipo tan maravilloso que ella decía, yo sé que cuando yo me vaya de aquí esto va a funcionar gracias a ustedes, porque ella siempre decía que era importante formar a la generación de relevo, que cuando ella no estuviera nosotros mantuviéramos todo el trabajo en posgrado, ¿no? Y fue un equipo maravilloso. Yo siento que esos años fueron para mí los más maravillosos que he vivido en la UBB, lo que trabajamos junto a la profesora Aide. Y de verdad les pido disculpas si me emocioné, si lloré, pero es que es inevitable hablar de la profe y no emocionarse, de verdad. Gracias. Gracias, Andreina. Gracias. María Teresa Rincón y luego Carmen Jiménez. Hola, buenas. Saludos para todos los que tengo el placer de conocer, y muchos son muy cercanos a mis afectos. Y a los que no tengo la oportunidad de conocerlos, bueno, los saludo y los abrazo igualmente, ¿no? Quiero felicitarlos por organizar este evento, la memoria de la profesora Aide, que sin lugar a dudas pues ha marcado la vida no solamente académica, sino personal de todos los que estamos en este momento presentes y de otros tantos que no están aquí. En realidad yo tuve la oportunidad, la satisfacción, el gran honor y la gran oportunidad de conocer a la profesora Aide en un momento muy duro de mi vida, pues en el momento en el que yo conozco a la profesora, en ese momento yo sufría una pérdida muy importante para mí. Era uno de sus alumnos, era una de las personas en las que ella confiaba muchísimo, creía mucho profesionalmente en el intelecto de él. Fue un muchacho que, conocido también por muchos, Rafael, la profesora lo estimaba muchísimo, lo valoraba muchísimo por su inteligencia y por su potencial. Él y yo trabajábamos en la gobernación del estado Zulia, en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales de la gobernación. Rafael era jefe en ese momento de la unidad de investigación y yo era la analista en el área de investigación. Lamentablemente, Rafa fallece en una situación muy trágica, pero digo todo esto porque en ese momento en el que Rafa muere estábamos precisamente en el proceso de edición de la revista de Ciencias de Gobierno que se editaba en el instituto, y justo en ese número había un trabajo de la profesora Aide conjuntamente con la profesora Elizabeth Rodríguez. Y cuando Rafa muere, se me da la oportunidad de ocupar el cargo de jefe de la unidad de investigación, es decir, en sustituir a Rafa, como cariñosamente siempre hemos dicho mucho, y además de ello, de asumir también la edición de esa publicación. Yo conozco a la profesora justo casualmente cuando me toca hacer la distribución de la revista a todas aquellas personas que habían participado como autores de ese número, y recuerdo cuando jamás se me va a olvidar cuando subí las escaleras del edificio de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y entro al cubículo que estaba justo al frente de su oficina de la Revista Venezolana de Gerencia. Toqué, esperé un ratico porque había como un silencio, vuelvo y toco y me dice ella, adelante. Y cuando abro, ella me dice, si eres tú, ¿por qué no pasaste? Y le digo yo, profesora, porque yo no sé si usted está ocupada trabajando con alguien, si no sé, o sea, no podía tomarme el atrevimiento de entrar, le digo. Me dice, no, pasa, siéntete allí, cuéntame, eso que vienes por aquí, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué quieres que te ofrezca? Entonces yo me echo a reír y le digo, caramba, profe, si es así, ofrécame todo lo que usted quiera. Todos echamos a reír. Entonces le digo yo, no, profe, mire, vine a traerle el número de la revista en la que aparece el trabajo suyo junto con la profesora Isabel. Hay una carta de agradecimiento de su apoyo a la revista y, por supuesto, también el apoyo que usted siempre le brindó a Rafael. Ahí tertuliamos un poquito
nos despedimos. Cuando estamos en el proceso de despedirnos, ella me dice, ¿sabes que cuentas conmigo para lo que necesites? Yo le dije, muchas gracias, profesora. Yo me levanto de la silla, pero cuando yo voy a agarrar la manija de la puerta para retirarme, ella me dice, María Teresa, espérate un momento. ¿No te gustaría estar en la Universidad del Zulia? Y le digo yo, imagínese, profesora, para mí eso sería extraordinario. Me dice, mira, van a abrir un concurso a través de un convenio de la Universidad del Zulia con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Te gustaría participar? Y yo le dije, bueno, profesora, si usted considera de que yo pudiese tener las credenciales para concursar, por supuesto que me gustaría. Me dijo, tan pronto se abra, yo te digo y conversamos. Así fue, yo me fui, pasaron unos 2, 3 meses y por supuesto pensé que eso quedaba allí y nada, pero resulta que no fue así. Un buen día recibo una llamada de la profesora Teresa Gamboa y me dice la profesora, mira María Teresa, Aide ya te había dicho a ti para que participaras en el concurso de becarios para ingresar a la universidad a través del convenio del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces necesito que tú mañana lleves todos tus documentos y lleves armado la propuesta de investigación. Y yo dije, ¡ah! Y yo, o sea, Dios mío, a correr, la he llamado. Entonces me dice ella, bueno, si quieres aprovechar la oportunidad, no te toca de otro, te tocará amanecer, correr. Tú ves qué es lo que vas a hacer, pero ahí está el concurso. Y el concurso, va. Bueno, sí, así fue. Madrugué, corrí, hice todo lo que hice y ahí estuve a la hora que ella me indicó. Por supuesto, posteriormente pasó el tiempo, hubo su concurso, hubo quienes, otros participantes y bueno, afortunadamente logro quedar a través de ese convenio para el proceso de formación de becaría, un proceso que la profesora llevó de manera conjunta con la profesora Teresa y con la profesora Isabel Rodríguez, y ellas tres conformaron mi comité tutorial y la profesora Aide fue mi tutora, ¿no? Indiscutiblemente ahí comenzó todo mi vida o mi rumbo académico, que se lo agradezco extraordinariamente a la profesora, porque eso marcó no solamente mi vida personal, mi vida profesional, mi vida académica, sino también mi vida personal, ¿sí? Lo que soy como persona, como profesional, mi base está en la profesora Aide. Y bueno, ella siempre lo supo, y no es porque esté muerta, pues esté haciendo estas referencias. Yo siempre le agradecí a la profe. Para nadie tampoco es un secreto, ya aquí se ha dicho que la profe pues tenía su temperamento, pero dentro de esos procesos a veces cuando había algunas conversaciones que se tornaban María Teresa. ya voy un poco calurosas, la profesora siempre tuvo algo. Es decir, el momento de la discusión era en ese momento, pero después para la profesora eso quedaba subsanado y ya eso había pasado y quedaba en el olvido. No era una mujer de rencores. Para terminar, sí creo que es muy importante, ¿verdad? Ver de una u otra forma cómo se consolida, cómo se materializa, cómo compilamos todo ese proceso de formación de la profesora, sobre todo su plataforma cognitiva, que creo que es muy importante, porque tampoco olvido esos ejercicios cuando discutíamos materiales y cuando estábamos en el análisis de resultados de algunos avances de investigación, cuando ella decía, recuerda, concreto real, abstracto concreto. Es decir, eso es una cuestión que a mí nunca se me olvidó y jamás se me olvidará. Y pues yo creo que uno de los aportes, uno de los legados que yo creo que debe quedar materializado para las sucesivas generaciones es precisamente ese constructo, esa plataforma cognitiva que desarrolló la profesora, y además de ello esa organización del trabajo en el proceso de investigación, que todos nosotros tuvimos la fortuna, el placer, la dicha de pasar por sus manos, de pasar por su escuela. Y yo creo que, bueno, que eso de verdad que debería de quedar plasmado
en blanco y negro para las sucesivas generaciones, porque ellas nos forman a nosotros y nosotros estamos formando a otros, pero creo que es importante que eso quede pues para futuras generaciones. Y bueno, muchas gracias. Discúlpenme la extensión. Gracias, María Teresa. Vale, no. Se entiende absolutamente. Solo que yo tengo que jugar el papel que me toca. Te disculpen. No solamente usted. No se preocupe, pero eso lo que pasa es que también uno se emociona y quiere decir muchísimas cosas, ¿no? Pero eso bueno, pasa. Sí, Carmen Jiménez. sí, eso pasa. Si al final quedase un minuto, me gustaría contar una anécdota de ella. Carmen Jiménez, gracias. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Aló. Sí, claro y fuerte, se le escucha. Ok, buenas noches a todos, un abrazo y un placer. Algunos no conocidos y otros que ya los conozco, bueno, me siento muy emocionada en este momento. Para hablar de la profesora Aide, bueno, ya prácticamente los que he escuchado, todos tienen una anécdota o una razón. Y yo a ella la conocí fue en la Universidad Bolivariana, cuando fue jurado para mi ingreso como docente en la categoría de asistente y luego se convirtió en mi tutora. Realmente en la Universidad del Zulia, en mi universidad, yo nunca tuve la oportunidad de ser su estudiante, fue en posgrado. Pero también fue la profesora para mí una persona no solamente como docente, sino también como compañera de trabajo y luego fue una amiga íntima que pasó ya los límites de la intimidad para convertirse en mi hermana, convertirse en mi madre y convertirse en esa persona que me brindó muchos momentos en que yo coloqué mi rostro encima de su hombro, porque en realidad fue una persona que yo, más que académicamente, yo la vi como el lado humano. Y justamente en ese lado humano, pues, yo tuve anoche, pues me puse a escribir sobre ella, porque no es que soy poeta, no poetiza ni nada por el estilo. Pero a lo mejor los críticos me podrán destrozar, pero eso es lo que yo siento y eso es lo que yo escribo. Y tomando este momento de este conversatorio, yo le dediqué unas líneas a ella que bueno, en eso expreso lo que ella fue para mí, o sigue siendo para mí. Lo titulé Por Siempre y dice así. Por siempre. Llegué a ti como un bultito de hojas sueltas. Te sonreíste y comenzaste a moldearme cual arcilla. Día tras día me hacías un follaje, a veces crecía frondoso y al entristecerse te esforzabas en verlo renacer. Pero fui observando que tal tarea era con cada uno de los tuyos, resaltando aquello de a los míos les exijo más. Tu mirada penetrante, tu posición corporal de atención y tus manos escribiendo con trazos firmes denotaban tu infinita paciencia y rigor. Todo era con el fin de vernos crecer. Un día me llevó el vendaval. Quedé desnuda ante ti. Tomaste tu paleta y me volviste a pintar. Hiciste un bosquejo y como un obstinado jardinero removiste mi tierra. Me volviste a la vida. Tu emoción era grande, inmensa, cálida, como la de una madre que arregla a su hija para el baile de sus 15 primaveras. Luego, cuando creí ver el sol contigo a mi lado, el viento en su retorno me comentó bajito. La vi caminando acompañada del arco iris. Iba vestida de atún escarchado y zapatillas de estrellas. Me sentí como cántaro vaciándose en el medanal. Hoy encontré una nota tuya
entre mis otras hojas sueltas, donde me dices, ¿sabes? El nuevo follaje ya te pertenece. Yo solo fui un alfarero, un pincel, un nuevo color en tu paleta. El nuevo pensar es tuyo. Ahora ponlo a la luz. Manténlo erguido como palmeras, aun cuando sientas venir grandes tempestades. Por siempre. Aide. Eso determina pues de que la profesora... Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Muchas Gracias, gracias, Carmen. Carmen. Hermoso, hermoso. Gracias de verdad. Muy bonito, Carmen. Gracias. ¿Alguien queda? Deyanira, no sé si querrás decir algo. Ali, Elizabeth, Rafael, de quienes no he escuchado. Y Beatriz, perdón. Bueno, en esta oportunidad, disculpe, profesor, como tenemos problemas con internet, a todos les quiero dar las gracias y manifestarle que realmente la profesora para mí, sigue siendo para mí mi norte. Mi norte. Aún en la distancia de este tiempo, ella es mi norte. Besos a todos y felicidades. Muchísimas gracias, Carmen, por sus palabras. Muchas gracias. Bien, Deyanira, Elizabeth, Ali, Rafael Segovia y Beatriz Ramos. Si quieren decir algo, no están obligados tampoco. Deyanira, ¿quieres hablar? Deyanira, tienes que activar tu micrófono. Deyanira. ¿Aló? ¿Me Ahora escuchan? sí, se te escucha. Bueno, le quiero dar las gracias a todos por este lindo homenaje. Hubiese preferido que no hubiese pasado y que todo esto sea una pesadilla, pero bueno, hay que aceptar la realidad. Aide y yo nos conocimos el día que yo nací, porque nuestra madre quedó hospitalizada y Aide tomó el puesto de ella. Me llevó, me cuidó, bueno, me dio mi primer tetero, me limpió todo eso lo hizo Aide. Y bueno, fue mi segunda madre. Una anécdota de Aide era demasiado protectora, con Ali, conmigo, con todo, fue muy protectora. Un día yo trabajaba en Valencia y yo agarro el vuelo Maracaibo-Valencia, pero el vuelo se desvió. Entonces fue a Maracay. Y bueno, y ella preocupada, llamaron a los bomberos, llamaron a la morgue, llamaron a todos los hospitales, al periódico. Cuando yo llegué a la casa, bueno, el teléfono reventando, ¿y de dónde estaba? Y yo les expliqué al otro día en el trabajo, todo el mundo burlándose de mí. Cónchale, te puedes perder un ratito. Esa es una de las anécdotas de la protección de Aide. Otra pregunta, los logros de Aide, bueno, yo los viví, casi todos los logros los viví con Aide. Desde su graduación en la universidad de administradora, no, porque estaba pequeña y no me dejaban pasar. Pero en el doctorado fue hermoso, fue en Caracas, fue toda la familia para allá. Y el legado de Aide, o sea, ¿quién era Aide? Concha, Aide es una persona muy recta, muy honesta, carácter muy fuerte. Y yo creo que todos debemos seguir su ejemplo. Y otra cosa, debemos lograr que su pensamiento, que sus enseñanzas sigan, que no se pueden quedar solamente en este homenaje, en unas palabritas, no, que esa generación de relevo que ella dejó continúe multiplicando el conocimiento de Aide. Bueno, Alejandro, gracias. Un abrazo, Deyanira. Gracias, Gracias. Hablar contigo. Un abrazo. Igual, a Fernando también. Gracias. Cuídense mucho. Omar Muñoz pidió la palabra.
Adelante, Omar.